Ya no me quiere. No quiere que esté en el baile principal. No entiendo por qué no me deja ir. Ya te dije que nadie se va de aquí si Ricky no lo ordena. Pero Marlene, estoy de relleno. Cualquiera puede hacer lo que yo hago. Cualquiera lo hubiera hecho mejor que tú, querida, porque aún de relleno estuviste patética. Es que no entiendes que no me siento bien acá. ¿No lo entiendes? Yo lo único que entiendo es que me hiciste perder mi tiempo y el de Ricky. Tuviste tu oportunidad, Camila. Pudiste brillar como una estrella, ser la mejor del espectáculo. Pero no. La niña prefirió comportarse como una mocosa malcriada. Ahí tenías las consecuencias. Yo te lo advertí, Camila. Debí sacarte del grupo hace mucho tiempo. Desde la primera vez que me fallaste a los ensayos. Pero no. Tuve paciencia. Traté de explicarte las cosas. ¿Sabes por qué? Porque me encantas, Camila. Sigo loca por ti. Si estás de último en la fila, no es mi culpa. Es tu responsabilidad. Yo hice todo lo que estaba en mis manos, pero tú no pusiste de tu parte, mi amor. ¿No puse de mi parte, Marlene? ¿O no acepté ser tu amiguita? Sí, Marlene, me brindaste el cielo si yo quería, pero a cambio de una amistad muy íntima y con un precio que yo no iba a pagar. Me acosaste, me chantajeaste y me pusiste contra la pared. Querías obligarme a tener algo contigo. ¡Nunca! Óyeme bien, nunca traté de obtener tu amor a cambio de darte una mejor posición en el trabajo. Mis sentimientos son reales, Camila. Te lo he demostrado por encima de todo. ¡Me encantas! Si me hubieras correspondido, yo te hubiera hecho inmensamente feliz, niña. Hubiera hecho algo que nunca ningún maldito hombre va a poder hacer por ti. Pero no. En fin, tú te lo pierdes. Quiero que te quede bien clara una cosa. Óyeme bien. Yo no necesito comprar a nadie porque las oportunidades me sobran. ¡Estúpida!